tú a contar de hoy día vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos. Yeah. Todo me sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, cachuchazo, y escobazo, qué sé yo, todo me lo informa. Informe de hoy, miércoles 29. Rómulo, contabilicé 40 mujeres y 4 hombres, incluyéndome. Todas las señoras me parecen iguales. Estaba con esta señora. Pero no es tan viejo. Es viudo, dice. Sergio. Pero enamorada de él. A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron. Ahí no. No. ¿Y acá? Llore. Eso le hace bien, llore nomás. ¿Me quiere? ¿Mucho? ¿Poquito? Nada. ¿Me quiere? Mucho. Está lista la encomienda. Mándame un mensaje de voz por WhatsApp. No, weón, es tan chistoso, weón. Mira, voy a poner un pedacito porque vamos a hablar de cinearte, pues, weón. Habla del cinearte del bueno, del bueno. Arte documental también, de esos cruces. Y del geriátrico. Está cruzando. Y de la nana del Beto. Que probablemente vive en un asilo. Son temas delicados, por Daniel. Sí. Ahora, pues, weón. En ese tiempo yo vivía en la Plaza Brasil. Oye, ¿y de quién es la casa? Donde vivía yo, en la Plaza Brasil. Porque me encanta, porque no hay nada más lolo que tener póster pegado. Hay como una talla muy gringa, así que cuando los póster que tenéis los enmarcáis, cagaste, te volviste viejo. Acá, bueno. Ese es como el primer indicador. Pero ahí tenéis como unos póster mal pegados, así como súper lolo, así como casi era como de utilería. Era lo más parecido a decoración que teníamos. Lo otro era una tele donde veíamos rompeportones y nada más. Puta, y éramos felices sin saberlo. ¿Sí? Puta, weón, no pillo la weá porque como es CD de hace 15 años atrás, más o menos, no sé cuántos años atrás. Y pues bueno, yo vivía en la Plaza Brasil en el 2004, 2005. La weá se pega. Mira. Esa weá editada con... Mira la copa rota. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, weón. Oye, ¿quién era el director de actuación ahí, weón? Me encanta el cine francés, weón. Un can andaluz, weón. Ahí está el Verdi. Se va a cortar el ojo con la tijera. Yo creo que mira el ahora, besito, weón. ahora sí que ya esta weá se parece un poco más a Crítica Escuela, con esos videos de mierda que hacemos nosotros. La pretensión de cine. Nosotros sabemos hacer cine. Nosotros sabemos hacer cine. No, pero eran buenos esos cortos. Y tenían estrenos en la sala Adolfo Pup. No te creo. Hacían como festivales de cine. No sé por qué Rodrigo, me acuerdo que Rodrigo le daba por poner la guaya y hacer unos cartelitos donde salía Jack, que las otras películas que hacíamos, en realidad yo me parecía más a Torrente que a cualquier otra. Sí, hay una movida medio española ahí, pero bueno, son los genios. Y la genialidad. Oye, ¿cómo están, po? Bienvenidos nuevamente. Saluda a Nico, saluda a Martí, que está ahí viviendo su vida de soltero a full, parece. Se devolvió, le dieron una beca, weón. No, pero este buena se nota desarrollo en Martí porque antes hacía los programas desde el auto. Ahora ya está en un lugar con 4 paredes. Ya construyó su ruca. Parece que pareciera que tuviera techo, weón. La habilitó, weón. Por lo menos tiene unas ventanas triangulares. Sí, bueno, algo. Está en un submarino. Y el profe Beto ahí con su puertita, po, de utilería también. Tú que la abre y no hay nada, es una pared nomás. No, una vez se abrió esa puerta y tembló el chat, digo, el podcast. Tembló la puerta. Le temblaron los cocos a estas personas. ¿Qué se esconde detrás de esa puerta? Es linchiana. Hoy día hay temas sensibles,
Estamos ¿Por en el el día? 8 estamos en el 8M por si acaso. Ah, y quería ser temático de eso. No, pues weón, si no había. Hagámoslo temático, ¿por qué no? Si no ha pasado nada en el día, pues aporté un poquito. Porque pasaste piola en la última que lo dieron como 4 hueones nomás, pues. No. Pasaste piola ahí con el suero, la verdad que te mandaste, pues, weón. Oye, en ese capítulo. Puta, estaban baratos los frunas, weón. Oye, en ese capítulo confieso que hice Confieso que vivió. una me mandé una ratonada, fui medio ratón porque en un momento me empecé a ensañar con una, bueno, ahora que estaba en el 8M me empecé a ensañar con una colega artista y después cuando sobrio escuché lo que hablaba de la pobre niña que me dio un poquito de cosas. Chucha, menos mal que fue esa. Y lo edité. El arrepentimiento, weón. Ah, no, pues Yo, también. yo creo que como a la hora, puta, ya ahí te voy a tirar ya, aquí parte de la fruna. Es que igual es Como a la hora divertido, 10, ¿ya? hay unas conversaciones de noche, hay unos conceptos mal entendidos, Bueno, weón. es que eso era divertido porque yo tan enfocado que estaba en mi cuestionamiento hacia los trans que confundía a los trans con los travestis, po, weón. Pero no sé si es que es un error confundirlo, pero ahora sí lo confundía y Nico muy parsimoniosamente decía, no, po, pero son distintos. Y yo seguía dándole a los travestis como si los travestis fuesen trans y la huevada. No, estuvo jugoso, weón, estuvo Todo jugoso. ilustrativo, sí, todo jugoso. Pero, me llamó Daniel, la falta no, de decoro. oye, Daniel, no seas tan lapidario porque teníamos varias vistas y después subí la versión censurada donde borré la parte en que me ensañaba con mi colega artista. Ah, Me- y las manitos se fueron para arriba. Se eliminaron, po. O sea, todas las vistas se eliminaron, entonces quedaron las últimas personas que lo vieron. Ah, bueno, aquí rectificamos. Mansplain es un programa totalmente editado No, pero se hacen unos y no nos hacemos cargo. Una Oye. época que hicimos un capítulo de pura fe de rata, weón. Del error. Sí, pero ahí yo encuentro que es más perdonable porque ahí como que atenta contra el espíritu en vivo, po, weón. Si no me acuerdo, weón, puta el nombre del autor, no vaya a quedar de weón, porque hay de weón porque estáis como poniendo la pie de página. Ya me acuerdo, weón. ¿Te acordáis que se ponen weón? Cuando quedó la cagada, después del capítulo, cuando dejamos de ser 4 y fuimos 3 en un momento, La pata La pata coja. coja. La fue en pata ese coja, capítulo sí. de fe de ratas, porque este weón se equivocó en un nombre. Y quedó la cagada. Ahora me acordé. zorra. Una weá imperdonable acá. No, hoy día de nuevo no. El weón estaba usando APA y estaba citando en APA y el otro citó weón en... No, y en fue un Boston, comentario ahueonado. Yo le he dicho cosas tanto peores a Martí, weón. Todos le hemos hecho cosas peores a Martí y este weón se indignó por una wea. Pero bueno. Caballadas. Sí. Pero bueno, pues así es la amistad. Mira quién está ahí, Nau, otro invitado. Muestra el gato. Po. Ya, pues partimos con el temático 8M o nos vamos a lo que... No, ya, lo que realmente importa es decir, o nos vamos a la gente topo. Po. Está buena la gente topo. No sé si la La gente vieron. rata. Simula 3. Sí, no sé, después del 8M yo no sé mucho qué opinar, o sea, ¿qué podemos opinar, weón? Está bien, pues. Yo creo que el mejor gesto es no opinar. No, yo creo que hay que hacer... Calladitos más bonitos. Mira, yo creo que hay que hacer un saludo a la bandera. No había que mencionarlo siquiera, bueno, hubiéramos pasado piola. Esta wea sale 3 días después. Yo me No, puse a vas poner a ir. para que no se me viera ni facho ni lacho, ¿cómo era? No sé, ya ni sé cómo es lo que dice, weón. No, Pero- es que yo creo que es un bonito ejercicio mencionar porque igual hay mucho mito dentro de los discursos, po. Y a mí me gustaría presentar artistas, mujeres que han sido una revelación para mí, po, o sea, que me han volado la cabeza, dentro de esta supuesta cultura patriarcal donde las mujeres son invisibilizadas. En algunos casos sí, pero en el arte yo creo que no, pues en el arte igual hay referentes mujeres potentísimos para los ilustrados, por los que se alejan un poquito del librito Tachen, pues.
Entonces, yo Sí, creo que igual es un buen estoy de ejercicio acuerdo. que mencionemos a algún artista mujer que a uno le ha volado el seso. ¿O ustedes creen que es contraproducente? ¿Creen que es discriminación positiva? Eh, Yo creo que o sea, quien quiera ver ahí la maldad la va a ver igual, pues, weón, ¿cachai? Hagámoslo Puta, yo, entonces. yo la Pero yo pauta creo que quería- como un ejercicio de discriminación positiva o de blanqueamiento, estoy de acuerdo. Este programa lo merece, lo necesita. Después del show del último capítulo. Exacto, se llama Woman's Planning ahora. Woman's Spreading. No sé si es el nombre peor. Oye, una petición y cagaste, vaya a tener que editar, mentira, no editar ni una wea. Yo estoy con micrófono y están ustedes, no sé, weón, hablándole a un calcetín en este momento, entonces me pasa que la última vez que vine, weón, parecía que yo estuviera empastillado, hablando a 100 y una vocecita atrás de fondo, weón, y ojalá que eso se pueda rectificar un poco, weón. yo no tengo feedback de cómo me escucho, weón. No tengo Oye, idea. No, pues, yo tampoco, oye, entonces... Daniel, ¿tú cachai que eso es que cada vez que tú hables, yo tenga que subir el audio del video ¿No le puedes bajar un general? poco a tu micrófono, weón? No, o sea, en el fondo que estén un poquito más Pero tú estables, pues, weón, más ¿No le podéis equipados. bajar, a ver, ¿no le podéis bajar un poco a tu micrófono? Al mío sí, pues ahora le Sí, pues, bajé se puede. bastante. Ah, yo le voy a subir al mío. A ver, ahí le subí un poco. Ya, sí, ahí te Bien. siento más presente. Oye, que A aporte. ver, todos griten, a ver qué grita más que le baja. Oye, Daniel, que ¿cómo se llama? Que aporte eres, weón, porque sabes que nunca habíamos notado esas diferencias de tono en las. A ver, pero Las distintas cabinas. levante la manito. ¿Quién de ustedes ha escuchado tanto sus programas como yo, honestamente? Yo de verdad que soy el rata mayor acá, weón. Yo lo Me lo he último visto no todos. no lo escuché entero. Bien. No. Sí, yo lo escucho, bro. Yo creo que ustedes tienen una idea de qué van las weas. Yo lo edito, No sé. así que tengo que escucharlo. Y la verdad es que hay algunos capítulos que los disfruto mucho. De hecho, en el que no estuve yo, lo disfruté. Fue el que más disfruté. Cuando estoy yo, uno está como pelotudo viendo que Sí. errores comete y todas esas cuestiones. Hay que decir que ese es el nombre de ese capítulo. Lo puse. El de No Martí, No Party. No, Marty, no, Marty. Ah, no, Sí. Marty, no party, sí, po. More Marty, too much party. Claro. Oye, no sé si queréis partir así como en que han estado. El capítulo anterior fue como un pequeño ahí, una clase magistral, tipo así, el Adolfo Kuf, de dos artistas. Me gustó lo poco, o sea, sí, por un lado, lo mucho que Martí pudo ahondar en su trabajo, Y un poco que Nico. y o sea, lo abstracto que lo llevó, lo especulativo, weón, que llevó la línea, weón, fue muy buena esa. Como No, que pero quedé más metido. es Creía que- que conocía a Nicolás, ahora lo conozco menos. Oye, Daniel, pero de lo bueno poco, porque de hecho yo había postulado para la pauta hablar, profundizar sobre el tema pues, del aparatito que llegó a Marte y todo este dispositivo que va a Marte, pero viene programado para encontrar ciertas cosas, pues no está con los sentidos abiertos para maravillarse con lo que le llegue, sino que está enfocado en buscar algo. Y que tiene Hoy que ver con lo que había propuesto Nico. Pues yo decía que podíamos haber teorizado un poquito sobre eso. Mira, dos piscolas y podemos hablar de las fronteras del humanismo, weón, poshumanismo, y cómo damos vuelta a eso, que también Y del nosotros somos y del universo. por supuesto. El- Siempre vamos Hoy a día, hablar del universo. mira, no sé si fue hoy día, pero estos días liberaron un audio de cómo se escuchaba el viento en Marte. Oh, ya. ¿Puedes ponerlo? Se escucha como así. Podemos imitarlo ahora. Así se escucha. Sí, No le necesitábamos el audio después de eso, weón. Quedó clarísimo, weón. así No, me lo imaginé, me sentí en Marte, Nico. No, estoy en pero- Te Marte. transportaste, weón, a Marte. Pero yo creo que ahí está toda la belleza de casi el ejercicio del. ¿Cómo se llama? De la mímesis, weón, o la falta de. Yo me acuerdo, bueno, más adelante, un pequeño trabajo que tuve en el MAC, que fue como un taller que hice con unas chiquillas mexicanas que se llaman Interspecifics. Ahí mando un saludo a ellas. Seguro que están viendo esto. Y ellas trabajaban con datos. Era muy bonito el ejercicio porque en el fondo el mismo principio. Tenían sensores, por ejemplo, sacaban información de forma no muy legal, por ejemplo, de
Ay, estoy fuera de pauta. Me ponen ahí después el Ah, arreglo, pero tranquilo. ponte de todos los que son como los sensores que tiene, no sé, por la costa chilena sobre las mareas, ¿cachai? Que en el fondo es puro dato numérico, ¿cachai? Entonces ellos capturan ese dato en tiempo real y el ejercicio era cómo nosotros lo traducíamos en otra materialidad, en otro output. Lo más loco de la web fue que en el fondo armamos como una especie de muestrario de mares según las zonas del país, ¿cachai? Entonces de Arica a Punta Arenas elegíamos ciertas estaciones y el dato lo transformamos como en una especie de ruido blanco. Y en el fondo tú como que así como que escuchabas el mar con sus distintas intensidades, se escucha como pero en el fondo lo que tú estás escuchando era la traducción del dato, ¿cachai? Que se volvía un verosímil. Y entretenido porque la gente se queda, y más encima se ponen como una especie como de conchita, entonces se quedan como pegados, como el mismo ejercicio de la conchita, que también es como Sí, pues. una simulación, ¿cachai? Eso. Sí, que Estaba pensando en último caso las fotografías del universo también son interpretación de datos. Y mira, aquí tengo el sonido del Perseverance. lo grabó en el baño el Nico. Ahí está. Imagino dos marcianos así como. Dos marcianos ahí como. Cagado. No te muevas, conchetumare, que esa wea, no te muevas. Sopla, culiao, sopla. Rápido, weón. No, pero es verdad, o sea, pueden buscarlo, pero se escucha como así, está lo mismo. O sea, que a mí Lo interesante de eso es el fenómeno físico que hay detrás, pues, weón. La idea del viento, si es parecida a la weá de la Tierra. Claro, la Entonces, densidad del aire. atmosférica, ese tipo de cosas, pues, weón. Más allá del sonido, que puede ser un sonido culeado, son los datos físicos que pueden sacar desde ahí, pues, weón. Sí, pues el micrófono también es un sensor de vibración nomás. Exactamente, o sea. Lo que está haciendo, una interpretación de datos. Y al Oye, mismo weón, tiempo. dale, Daniel. No te preocupes. Iba a lo que decía Martí, como este juego como de lo limitado de la máquina frente como a esta gran explosión de sensaciones como del humano. Yo daba vuelta a eso, en el fondo también todos los sensores que tiene este pequeño robotín, ¿cómo se llama Perseverance. ¿Ah? Perseverance. El Perseverance. Igual están hechos en función del humano, ¿cachai? Claro. Como tú decías, como bien acotados a ciertos fenómenos que nosotros obviamente asumimos que ocurren en el universo cognoscible, conocido, pero lo interesante sería pensar qué fenómenos son los que se escapan dentro del campo de lo sensible humano, ¿cachai? Primero, yo insisto que la idea también es bien como cartesiana de primero juzgar y estar seguro de qué es lo que sentimos, qué es lo que percibimos, cómo pensamos. El otro día estaba viendo, nada que ver, pero me acordé que estaba viendo un stand-up comedy de una mina que ella contaba que cuando estaba embarazada y tenía 7 semanas fue a hacer una ecografía y el doctor le dijo así como, mira cómo se escuchan los latidos de tu hijo, y se escuchaba así la típica weá, ¿cierto? Y después la mina decía, weón, me engañó, es mentira, a las 7 semanas no se escucha el corazón, eran mis arterias las que sonaban, weón, y yo creí que esa weá era verdad, ¿cachai? Entonces, todos esos sonidos puede que el sonido ese nunca fue viento, ¿cachai? Da lo mismo, nunca fueron latidos, no, eso es interesante también. Genial, Es que a mí me hizo resonancia lo que decía Nico sobre el aparato que le estaba construyendo, sobre esta máquina que está en Marte, como remarca también Daniel, de que limitada a nosotros mismos, o sea, nosotros somos limitados, nuestras limitaciones se proyectan en un espacio donde obviamente hay distintas cosas que están fuera de nuestra percepción. Y bueno, nuevamente haciendo el aseo, estaba escuchando las charlas estas que escucho siempre en la Fundación March sobre historiadores, viajeros de la antigua Grecia, y cómo el concepto de historia dentro de la estructura gramatical, bueno, ahí me pierdo un poco porque debí haberlo anotado para explicarlo mejor,
pero historia tenía que ver con una narración de alguien que había vivido algo. Y hoy en día historia es algo completamente contrario, o sea, nos llega la historia por la mediación de la mediación de la mediación de la mediación, o sea, no tenemos bajo ningún aspecto la experiencia empírica de lo que se está hablando. Y es interesante porque historia, la palabra historia tenía que ver con eso, con lo que yo he vivido. Y en la Grecia antigua solamente escribían historias, solamente escribía historia aquel que había vivido esa historia. Y los viajeros tenían ese rollo, pues. Los viajeros siempre viajaban con un preconcepto y tenían la idea de que solamente alguien sin patria podría hacer historia como correspondía, porque no tenía los Perfecto. dogmas de la polis, ni siquiera sin patria, sin polis. Ellos decían que eran sin Genial. polis, sin Sí. ciudad. Ellos podían en cierta forma hacer un relato objetivo o interesante de sus viajes. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención fue que en España había una colonia griega, po. Los griegos tenían una colonia en España que era obviamente en una punta que colindaba con el mar y tenía que ver con la mercancía, pues, tenía que ver con el comercio. Entonces, como que todo eso me hablaba acerca de este aparato en Marte. ¿Por qué están buscando en Marte? Obviamente no es simplemente turismo por turismo. Hay un fin, po, weón, Bueno, no sabéis, obviamente. Elon Musk tal vez quiere hacer ahí un rally, weón, en Marte. No, pero mira, volviendo para no bajar la historia de Martí, que me acordé también de otras cosas que justo yo estoy como estudiando, y el concepto de lo intempestivo, ¿cachai? Que tiene mucho que ver con la relación que tú decías de esta figura sin patria que es capaz como de analizar la polis, analizar la ciudad, analizar la sociedad, dada su condición de que no pertenece totalmente ahí, ¿cachai? Es como esta idea de que cuando estáis muy inmerso en tu cultura, eres ciego también a esa cultura. Entonces, el extranjero, por supuesto, es el que permite de alguna forma. Si bien ahí hay una paradoja, por eso digo la idea del extranjero como casi ontológica, pues, ¿cachai? Que el que viaja también viene con unos ciertos preconceptos, pues. Ujú. Viene a confirmar lo que él puede interpretar como cultura y lo que no. Ahí está el desafío, pues, de cómo lo va traduciendo o cómo esos cruces van generando también una nueva narración, ¿cachai? O sea, es como la idea de que quien, por un lado, no puede tener acceso a esa diferencia, no ve nada, o al revés, cuando vuelve, no tiene la capacidad de narrar eso, ¿cachai? Es como la persona que viaja a un lugar y es tan ajeno, es tan exótico, que son muy pocas las cosas que él le permiten como decir, mira, la comida era así, o no sé, todos conducen para el otro lado, ¿cachai? Hay una sensación como de otra edad que es interesante, que es como un desafío. Me llamó harta la atención. Eso sí, lo que me generó como harta duda es lo que tú entendís como lo empírico. Porque, por un lado tienes la narración, que encuentro como un motor bien interesante para narrar el mundo, para hacer sentido al mundo, a distinción de, por ejemplo, el dato, que podría ser como el orden en donde nosotros operamos hoy, ¿cachai? Hoy en día es más importante, exacto, poder capturar esos datos, esa información de alguna forma más objetiva, y a partir de esa construimos estos como, no ni siquiera relatos, pero estas construcciones de mundo. ¿Me explico? O Sí. sea, es más valioso, entre comillas, saber la cantidad de personas que estuvieron en un hito, en un lugar hoy en día, manifestándose, ¿cachai? Más allá de que tal vez la narración subjetiva de alguien que te puede explicar qué es lo que vio, qué es lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Me entendís? Como que eso es válido, pero pareciera que es más válido hoy el tema del dato, ¿cachai? Que no sé si eso es como un empirismo radical, ¿cachai? Y que va atento un poco con esta idea de lo que tú mismo decías, de la importancia, la necesidad de las narraciones, ¿cachai? Y de todo lo limitados que son al mismo tiempo. No sé si me perdí un poco ahí, o los perdí un poco ahí. No, es que a mí me hace mucho sentido, porque también he estado escuchando harto sobre pintura rupestre, porque acá en la región, en Atacama, bueno, lo que dices tú, pues yo soy un extranjero acá en la región de Atacama,
yo veo tantos estímulos que, por ejemplo, el atacameño común no los tiene, porque creció con estos paisajes marcianos, sublimes. Yo estoy maravillado con los cerros, con los cambios de luces, con la vastedad, etcétera. Y en la pintura rupestre hay muchas teorías de por qué los prehistóricos hacían lo que hacían. Y hay solamente una teoría que es en base a datos. Todo el resto tiene que ver con interpretaciones en base a lo que hacen hoy en día los pueblos primitivos. O sea, agarran cierto pueblo en África que ha vivido alejado de la cultura, estudian por qué hacen ciertos tipos de dibujos en la roca y eso lo proyectan sobre el arte paleolítico europeo, por ejemplo. Y ahí como que van acomodando en cierta forma las teorías según sus intereses. Y hay solamente una teoría que se basa en, que es científica, que se basa en datos, que se basa en estadísticas. ¿Sí? Entonces, pucha, no sé, pues mientras tú hablabas de esas cosas sobre los... Como que al final... No sé si es tan relevante. O sea, que... Tal vez de qué forma nos afecta a nosotros es lo más relevante, ¿o no? Más que cómo... Yo creo que ahí podría haber dos caminos que no son excluyentes, pero claro, no son excluyentes, sí. Complementarios, que uno, por un lado, esta idea de, probablemente sea Zizek también, que lo importante no es hacer buenas preguntas, sino reconocer qué hay de erróneo, o que como el mundo nos puede pervertir de reconocer cuál es una buena pregunta, no hacer buenas preguntas. ¿Sí? Y por otro lado está la weá más lúdica, que a mí me gusta también. Me acuerdo de este taller de la Bienal de Artes Mediales del año 2015, que era este taller, que se llama Botanic. Y el taller Botanic era súper sencillo, era súper simple. Este es un taller que viene de un ecuatoriano, creo, no recuerdo, pero en este caso lo hacía Valentina Montero. Y lo que tú hacías era llevar un papel, croquera, lápices, cosas para anotar, y ver las obras de artes mediales como si no supierais nada de nada, como si fuerais un extranjero. Y el ejemplo Qué más, fácil. el ejemplo más claro, el ejemplo más que con el que partía el taller era como que cuando llegaron a América no podían descubrir la piña, la naná, ¿cierto? Y no podían describir cómo era la piña. Y si la llevaban, el viaje era tan largo que se echaba a perder, entonces llegaba a otra cosa. Y ellos describían y hacían dibujitos de cómo era una piña, a qué sabía, qué sabor tenía, si se comía, si era dulce, cómo era el árbol, cómo era todo lo que era una piña. Y esto era lo mismo, pero con obras de artes mediales. Como esta weá tira luces, parece que responde, parece que hace cosas, sin saber si haciéndote el weón, o sea, ingenuamente, bien, no sé si bien cínico, pero olvidando todos los conceptos y categorizaciones o apreciaciones que ya teníamos. Entonces la idea era llegar a un lugar inexplorado y describirlo, y tratar de describirle a los demás cómo se veía, qué es lo que tú veías ahí, como, ¿cierto? Como explorador. Y eso... Ahí tenemos el video para llenar 5 minutos de la pauta. No, pero ahí está, te los dejo, les dejo el link. No, está bueno. Por favor, pongan el link. Bienal número 12 de Artes Mediales. La Bienal buena. Estuvo entretenido ese taller, pero también, justamente, olvidabais cualquier cosa y tratáis de describir con las pocas herramientas que podéis tener, que es parte de lo mismo también, ¿cierto? Como que cómo utilizáis las herramientas que ya están en ese chanchito que tenía en Marte, para tratar de descubrir otras cosas dentro de las posibilidades. Entonces, que podía armar patrones, hacer insights de datos, de investigar los datos y de tratar de descubrir algo nuevo a partir de sonidos, fotos y quizás qué cosas. ¿Qué opina Beto? Eso. ¿Cómo llegó al sur? Nada, o sea, me quedé pensando lo que decía Martí, y un poco para tratar de hacer una conexión con respecto al tema hoy día, de que teníamos todas ganas de hablar de la gente topo, weón. Y quería decir dos, weón. La primera era que esta cosa de revisar artistas mujeres, weón, sí, lo podemos hacer y todo, pero partamos con la gente topo, que tiene una directora que para mí es alguien que
es una de las mejores directoras, weón, de la última década en el cine latinoamericano, weón, y ni siquiera el cine chileno, que descubrió una manera, una forma de hacer cine, weón, que es bastante, no sé si única, porque al final del día todo termina siendo un pastiche, pero la manera de ver y revisar el cine es bastante especial y respecto a Latinoamérica, sin duda, destaca mucho. Entonces, quería hablar sobre eso, quería hablar sobre el ejercicio de, como estamos hablando desde la percepción, Ujú. las distintas miradas antropológicas y científicas de la discusión anterior, podríamos entrarle a la gente topo, y creo Sí, yo. excelente Entonces, ejercicio. me gustaría decir un par de cosas, weón, y después ustedes, ahí, para iniciar la discusión de la gente topo, weón, que yo en serio me transformé en un grupo de Maite Sí, Alberdi, weón. Idem. Y sí, sin saber nada no, de ella, me puse a revisar como su filmografía, que no es tan extensa, es una mujer joven, pero para mí es una directora brillante por un motivo, y ahí lo voy a dejar y después abro el micrófono para que todo quiera opinar. Sobre el mismo ejercicio de la percepción. Hay un ejercicio que ella hace que es muy fotográfico, que tiene que ver con el ejercicio paciente de observación versus a lo que puede pasar en la fotografía digital. Antiguamente, cuando tomáis una foto, cuando requería estar mucho tiempo parado viendo lo que efectivamente iba a tener, que iba a sacar, porque los disparos eran de a uno, pues, no podéis darte el ujú, lujo de arropellar con la cámara y sacar 30 fotos de una misma cuestión. Tenéis que primero observar, ver que algo pasara, revisar el encuadre. Entonces todo tenía que ver con un ejercicio de análisis, un ejercicio de paciencia y un ejercicio de esperar la mejor oportunidad. Entonces, ese ejercicio de paciente observación que es de la fotografía lo toma como un motor para hacer cine. Si al final del día esta niña se pone a grabar 1 año, 2 años, 3 años y observa, mira, y de tanto observar ya sabe dónde colocar la cámara y así estructura un cine. Entonces, ella logra construir un cuerpo de obra, porque finalmente esto lo podemos calificar fácilmente como cinearte, cineautor, ¿cachai? Porque tiene una mirada peculiar y una manera de hacer distinta al cine de la industria. Y mediante ese ejercicio de perceptivo, logra armar un relato, weón, que es muy, muy bonito. Y no sé, para mí fue un alivio, weón, ver una película, y es la parte más lúdica, sin al pelado ñeco, sin este weón. Uy, ¿te imagináis así? Tener esos hueones así, que Weón, ya lo están hubieran viejos, metido, pero disfrazados así de abuelo pobre. Te hubiera weón, sido terrible, weón. cualquier director de cine chileno hubiera hecho esa weá y le hubiera metido un sketch ahueonado entre medio. Acá pasa todo lo contrario, weón. Sí. No, no, Weón, sí. fue un alivio no Eh, escuchar a un actor cuico, weón, con una papa en la boca, weón, tratando de hablar como pobre. Oye, Puta, tiraste un palo Un bal- a Tengo Miedo Tolero ahí, Beto. no sé si solo eso, pero a todo el cine Puta, chileno, weón, a toda la a los industria, weón. últimos 20 años de cine chileno, le tiré palo a Alberto Fuguet, weón, le tiré palo a Andrés Wood, a Silvio Cayosi, a todos los weones. La No, yo, tentación de, la tentación de convertir a los viejitos en una sketch de Andrés Rayón y el otro one de Uf, Jung. Julio Yang. sí. Bueno, Silvio Cayosi estaba haciendo eso, weón. La última película de Silvio Cayosi, esa que se filmó en Chiloé, weón, yo tuve el cuerpo y la paciencia de verla media hora. Y es terrible, son puros lugares comunes, weón. Es una weá que la película es como la junta y la pega de todas las cursilerías de las películas respecto a todo el imaginario que existe respecto a Chiloé, al sur, weón, un romanticismo súper trajinado, súper caricaturesco, weón. Y ver la gente topo para mí, weón, fue un bálsamo, weón, fue un alivio. Sí. Fue ver una weá de decir esta película es una película chilena, voy a pasar más rabias que la chucha, y terminar viendo una weá sumamente bien hecha, weón, que te plantea preguntas, y sobre también ver una película que te habla sobre la historia del cine, te cuestiona la estética, te cuestiona los relatos, weón. yo, Entonces, en el Día Internacional de la Mujer, weón, decir que esta directora tiene apenas 3 películas y estoy deseoso de ver lo que vaya haciendo a futuro, weón. yo quiero tomar ¿cómo se llama? Esa transición que hizo Beto, porque yo también la quería hacer, pero no la quería hacer porque quería escuchar a Beto, po, pero Beto la hizo, así que súper Todos. bien. Tenía que ver con que, sí, pues yo también, al igual que Beto, yo quería ver por segunda vez la película. La primera vez que la vi con mi polola, y a diferencia de Beto, o sea, me gustó mucho,
pero yo soy medio samurái para mis cuestiones, pues no me gusta demostrar tanto mis emociones. Perdón que te interrumpa, me imagino Martí viendo la wea así. Una enojado, Una manga larga, con la espada al lado, weón. Hable, weón, ¿cómo Sí. es medio samurái, weón? editando, así, ¿Qué samurái, weón? Así, parado como el. No tenés katana, weón. Eres guatón, weón. Los samuráis no eran guatones, ¿Cómo weón. que no era un No, guatón? pero es como Puta que Ghost no Dog, tiene es idea. como- No ha visto, es no ha visto como- Kurosawa este weón, no ha visto los No, no. 7 samuráis, ¿viste? No he visto Ghost Dog. De los Pelado. 7 samuráis, de los Lo 7 Lo samuráis, único que 3 tiene son samurái es guatones, ser weón. pelado, weón. Oye, quedó la pura zorra, ¿eh? ¿Has ¿Cachaste? visto la saga de Lone Wolf and Cub? Donde el weón tiene más guata que cualquier weón que mata. Sí, Beto. Oye, pero qué horror. Estábamos De haciéndolo tan bien. de los 7 Estamos haciendo tan samuráis, hay adultos, 3 weón. guatones, El weón. último samurái, Tom Pucha, Cruise, weón. no tenía guata, weón. Oye, weón, íbamos tan bien. No, Estaba pero- tan adulta esta weá, iba para algún lado. Dejen Mira, terminar el punto. Puta, alguien sacó las Este weón no cartas puede decir, Pokémon, yo soy weón. medio Quedó la samurái, weón. zorra, weón. Te metiste con nuestro- Colegio, weón. Pero dejen terminar el punto. El punto es que sí, Medio pues, samurái. al Mira igual este que Beto, bueno, a mí me incomodó porque fue ¿cómo se llama? Porque yo estoy en mucho contacto con gente mayor, pues yo convivo bastante con la bisabuela de Pía, no, la abuelita de Pía, la bisabuela de mi hija. Y es viejita, pues, weón. Y el tema con el celular, el tema del celular grande ¿cómo se llama? Con los números grandes, etcétera. También hay grande el dato de que la abuelita de Pía es analfabeta. Ella no sabe cómo se llama escribir. Y fue una montaña rusa porque habían momentos muy divertidos donde yo me reía mucho, que me sentía muy identificado. Y mis papás también son viejitos, po, weón. Entonces, pero en otra parte yo me quebré mucho, pues, y a los samuráis así como medio escondidos para que Pía no me viera, aguantándome el pecho porque el pecho me saltaba en ¿De dónde ocasiones. Oye, weón, weón. y Me tu- saltaba, Tu polola era... que no te vea emocionado. Yo quedé mal, yo quedé No le quería dar pésimo. esa weá, no quería entregarle eso. Claro. Y- Lo único que soy para los harakiri, weón, pegarte puñalada, weón. Exacto. Eso quería. Quería cortarse la guata nomás. Escribir Y su el- juego. y Pegarse fue, en la guata, weón. o sea, lo pasé en la raja, es una muy buena película, pero me zamarrió de tal forma y al igual que Beto, me puse a ver todo sobre la directora. Confieso Te que por un- obsesionaste. sí, confieso que por un prejuicio al principio me molestó su papa en la boca. Lo encontré incómodo, pero sí, pues sus procesos de trabajo son la raja. Y ahí tiene que ver con que, por ejemplo, en el agente topo ella buscaba una cosa completamente distinta de lo que quedó. Ella buscaba hacer una denuncia de esta casa de acogida y derivó en un documental neto, no había denuncia y simplemente era mostrar lo que pasaba dentro del hogar. Ella confiesa que le cambió todo, se cambió todo lo que ella pensaba hacer. Perdón, tú decís que el guión final de la película, la trama de la película es lo que le pasó a ella. O sea, la trama es lo que ella entendió que era más interesante mostrar. Pues, o sea, yo No, siempre pero tuve- la trama de la película que comienza con esta idea de investigar desde dentro el hogar, también fue su intención primigenia cuando empezó a investigar el hogar. es que ella andaba Claro. buscando, sí, po, o sea, la idea era que ella iba a meter a esta persona que iba de mano de una denuncia de maltrato por esta señora que contrató al detective privado. Y resulta que nunca tuvo ese maltrato. Ella pensó que se iba a encontrar con ese maltrato. Ella pensaba hacer un poquito esa, no sé si le iba a quedar así, como un video de aquí, ¿cómo se llama? El tío este que pilla los... Emilio, Te pillamos. El tío de por Emilio, favor. claro. su propia trampa. Pero se transformó en otra cosa. O lo mismo que cuando ella contaba de que en un momento en una de sus películas que se llama la 11, si no me equivoco, documental, ella hace documentales. Eso también lo encontré genial porque cuando estudié a la autora, yo pensaba que había partes con guión en el Agente Topo y es todo documental. No hay guión. ¿Sí? Sí, es documental.
ella arma de tal forma el montaje que sí pareciese que tuviese un hilo, ¿cómo se llama? Bueno, como todo documental, pero en este caso te generaba la duda de que hubiese, ¿cómo se llama? Esta Una mezcolanza historia. entre guión y escena naturalista, se podría decir. Bueno, es muy bonito eso, que Es te la deje, raja, esa te confusión. deje en un lugar intermedio entre el cine documental y el cine ficción. Es genial, como dices tú, Beto, es genial. Es bueno, y además, ya volviendo al tema de cómo el samurái guatón, hay más harto samurái guatón, Beto, se cae a pedazos. Se le... De verdad, vamos a entrar en esto. Acá va a haber dos hueones ahora en Pero no el me digas programa. que soy medio samurái, weón. De dos samuráis. Ahora el la wea. samurái guatón, ella es una película sobre los niños, se llama. Y hay algo que a mí me da una pena, pero así como que yo me acuerdo que de la universidad, porque yo tengo una tendencia bastante a anular mis sentimientos porque los tengo demasiado exacerbados. Me acuerdo que iba en el metro, digo, iba en la micro, en la Florida, porque yo vivo en la Florida, vivía en la Florida, y veía un adulto ya haciéndome megadown pidiendo moneda en la calle, bueno, y yo lo veía y y me partía el llanto y me ponía a llorar y como que me tapaba así, como que no me vieron en la pico que estaba llorando. Los signos de Medaun me generan una, no Ahí está sé. ahí de samurái de nuevo, weón. No, Ocultando tus sentimientos, weón. claro, y estaba viendo cómo se llama estaba Madre mía. viendo la entrevista que le hacían a ella y empezó a hablar sobre este documental que se llama Los Niños, donde gente con síndrome de Down, adultos, tienen que estar hasta los 30, 40 años en estos colegios porque no les dan trabajo, pues bueno, y no todos son con plata, pues bueno, tienen necesidades también, pero no les dan trabajo y el pobre niñito decía, oh, yo quiero trabajar para pagar la luz, bueno, y era una cuestión que no, yo entre la veo o no la veo, si la veo, ahí sí que el samurái se transforma quiera. en el, no sé, no. Entonces como que me toca lo que ella hace, por alguna razón me toca mucho, los viejitos me tocan mucho, no sé, también vi mucho sobre ella, sobre su modo operandi, sobre ella hablando sobre la película. Te, Como lo te quiero dice. interrumpir, Dale, Martín. no tengo nada más que Que decir. estoy con un cronómetro acá. No, pero me interesa mucho el ejercicio que se hace autoral, porque tanto tú como Beto, obviamente se obsesionaron con la directora, vieron que había algo ahí, como esta cosa bien de autor, pero es una línea que me gustaría que pudiéramos tal vez explorar un poco después de masticar la película, porque yo la vi también sumamente, de forma súper ingenua, ¿cachai? Casi así como, ¿qué vemos esta noche? Oh, Netflix, el agente topo. Oh, vamos a ver qué pasa. Pero quiero saber qué opina Nico, ¿ya? Porque siento que de repente sí, podemos compararla con las otras obras, pero no todos la hemos visto, ni siquiera hemos ahondado lo suficiente, yo creo, en lo interesante de la obra. No sé si vamos a hacer spoilers, no sé si hay spoilers que hacer realmente. Vamos al topo, dices tú. No, da lo mismo el Me spoiler. hago el tiro. No, pues no hay spoiler, porque tampoco no creo que una No. obra que se base, como te digo, en sorpresas o revelaciones, que algo muy laudable de este tipo de trabajo. Pero Nico, quiero saber tu opinión. Tus primeras impresiones. Ah, ¿La viste, weón, o no? sí la vi, pues sí la vi. Hablemos sin saber. Sí la vi, de hecho íbamos a hablar de eso la semana Lo he pasada. hecho muchas veces. No, Juan, te aquí al lado cachaca, weón. Estoy diciendo que sí, weón, que sí yo lo he hecho. Oye, esta mesa coja, weón, va a terminar en un monopatín, weón, en un sillín. Una pura pata, weón. Oye, no, yo la vi y de verdad es súper buena película. O sea, en realidad, mira, primero que nada me cautivó más la foto, pero siempre bajo un velo sospecha, ¿cierto? Como, no sé, puta, el prejuicio del cine chileno, pues, es como, parece que la vi pensando todo el rato en dónde mierda, cuándo se va a caer esta cosa, o en qué momento la caga. Y después, pero eso duró los primeros 15 minutos. Después ya te olvidáis de eso y caché que estáis viendo una weá de así de calidad, de otro nivel. Pero también por el mismo hecho de este sentimentalismo del que hablaba Martí, todas las películas que tratan este tipo de personajes, porque más que una trama es una atmósfera. Hay una atmósfera que se relata, que se describe.
está ahí todo el rato describiendo situaciones más o menos particulares, y siempre también tenía el miedo, pero después me olvidó, de que cayera también en otros ejercicios clásicos de películas eh, donde los personajes son tan segmentados, es un segmento tan específico de personajes que parece que se tratara de una situación que, que hay que extremar. Me acordaba de esta película Precious. ¿Puedes hablar más cerquita? No, 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 No sé no si te escuché. ustedes vieron esa película Precious, que No, es como de una niña de color negro que ya. vive en el Bronx, así, y el papá la viola y la mamá la odia y tienen un hijo que es con ella tiene un hijo con síndrome de Down producto de esta violación y después se descubre embarazada nuevamente del papá y la mamá la odia porque cree que el papá, o sea, se siente celosa por el esposo y la mina descubre que tiene sida y Es horrible. Precious, sí, es una horrible. historia real. Creo Creo pero que no, sí. porque aquí no hay que acentuar nada para desvelar lo que ya es terrible. No hay que exagerar, y ahí es donde está lo más crudo de la obra, Sí, ¿cierto? estoy de acuerdo. Sin caer en el extremo. Y es súper naturalista, más de alguna vez me sentí hasta ansioso como cómo interactúan o cómo se relacionan estos personajes con la tecnología. Este tipo que cuando le enseñan a usar el celular es como todo el rato enervante, weón. Enervante. Pero yo lo digo de mala persona que soy, pero es como esta idea de que tus viejos te llamen así, weón, ¿cómo veo el cable? Prende la tele, weón. ¿Cuál es el control remoto? Ese, weón. ¿Y este qué hace? No, ese es el del teco. Y este, no, ese es el del DVD. Y así, es como que como no están tan familiarizados, te llaman a ti para pedir ayuda y desespera un poco. Perdóname, mi viejo, pero yo sé que es así. O sea, así lo vivo, ¿cachai? Nico, Entonces, ¿dónde tenía a tus papás en este momento viviendo, weón? no, yo no los tengo en ningún lado, ellos viven solos, ellos no me tienen a mí tampoco acá, así que vivo vida separada. Pero yo dependo más de ellos que ellos de mí. Ya, Eh, pues, pero claro, es tan verídico, es tan real, por así decirlo, o tan eh, eh, le creo todo el rato lo que está pasando. Ahora, igual sigo con mis dudas sobre, me parece bonito ahora que conozco esto, yo no sabía la idea de la trama del guión que se hace, que el origen de la película se hace guión después. Yo no sé, obviamente, probablemente no sean todas las tomas reales, todas las escenas no sean reales, ese detective probablemente sea un actor, o sea un detective que actúa, pero No, hay, es un detective. sí, pero, o sea, igual sabe que tiene una cámara. Cuando saben que si tú tenías una cámara encima, igual estás actuando. Tal vez esos personajes más conscientes, más jóvenes, lo evidencian más, porque actúan mal. Pero los viejitos hacen de viejitos, están chocheando todo el rato. no tienen un... Funciona súper bien, weón. Funciona súper bien. Ni siquiera tenés que hacerle actuar, weón. Sí. Y ese naturalismo también se pierde, hace tiempo que se echaba de menos porque estaba acostumbrado a ver unos buenos que interpretan personajes de los que no están conscientes de la realidad del personaje. Cuico haciendo de colegial de escasos recursos, Cuico haciendo de otra weá que no sé hacer Cuico, ¿cachai? Y protegiéndose ellos para que la gente sepa que en el fondo sí son cuicos, con esa inseguridad, huevonada, de que, puta, esta weá la voy a hacer más o menos, weón, porque vayan a pensar que yo soy de origen humilde, weón. Lo estamos llevando un poco más al extremo, weón. Pero sí. Quería rescatar, antes de tirarnos ahí cuicos con a quick, lo que decía el Nico, que también fue mi impresión, y ahí podríamos tal vez dividir un poco la mesa. Primero, exacto, yo sentí como esa cosa, esa incomodidad de los primeros 5 minutos. Yo estaba con mi polola y yo decía, ojalá que esta no sea una película como puta riámonos los viejitos, ¿cachai? Sentí en un momento que era como, era tan, o al menos la impresión, sin saber nada sobre la película, como aquí se van a reír de viejitos viejos, ¿cachai? Una cosa como bien grotesca de la vejez, la weá de la tecnología, ¿cachai? Y fue tan tranquilizante hacer como, te das cuenta como que las mismas intenciones de la película se van transformando en otra cosa, po. Pero Perdón, pero yo creo que también dentro del guión, no guión, como queráis llamarlo, sí, dentro de la secuencia del desarrollo de la historia,
igual siempre responde, aunque sea lejanamente, pero sí tiene algo que hace que también nos acerque a la película. Bueno, no es un experimento tan extraño, no es una película de Herzog con deformes, No, ¿cachai? no, no. Sino que tiene algo, un componente de estas películas de encierro. Las películas de Sí, encierro como el de Fly Away from the Cuckoo's Nest o las películas de cárcel, donde sabéis que hay personas en situación de encierro y los personajes se desarrollan entre ellos y siempre hay uno que quiere arrancarse, ¿cierto? Siempre hay otro que se aparece o se desarrolla, se expresa más con el recién llegado. Esas estructuras siempre están, solo que aquí no es una copia. Aparecen y parecen naturales a nosotros y nos hacen ver, yo creo que nos hacen entrar mejor en la película que si fuera un experimento tan árido como llegar y poner cámaras con bonitos cuadros. sí, pero bueno, eso yo creo que tiene que ver con la magia de la edición, po, ¿cachai? O sea, a mí más que la categoría de que está entre medio de un documental o una película, es como ese espacio de ambigüedad, donde tú no estás ahí como espectador muy claro y que te fuerza a tomar una postura en un momento, ¿cachai? Que te involucra, y como Martí, que en un momento es como, nada es ficción, ¿cachai? O al revés, ciertas cosas, por un sentido de estructura, deben ser ficcionalizadas, otras no, pero al final lo que importa es lo que se escapa de eso. Y a mí lo que me gusta de eso es como la película sorprendentemente elude un montón de lo que podrían ser como, no voy a decir clichés, pero como confirmar un montón de cosas estereotípicamente que nosotros podríamos sentir frente al fenómeno, a la historia que nos cuentan, ¿verdad? O sea, a lo que voy, toda esta historia, o estos tropos, ¿cachai? Del infiltrado, de estos personajes, ¿cachai? Que casi se van confirmando, obviamente, el ojo ahí del director, slash documentalista, obviamente él se va aferrando de estos hitos y va después editando esta historia. Pero creo que, y eso bueno, es súper baladí, pero tal vez no, hay algo del meta relato que es fundamental como para toda la estructura interna de la película que también la hace incluso más potente, más cercana, que en el fondo es como este actor que lo van a infiltrar dentro de este asilo, pero al mismo tiempo la gente del asilo la están filmando para una película. Y hay un par de escenas súper interesantes ahí, porque los viejitos están como callados y como dicen, oye, nos están filmando, y quédate callado porque los que hablan más los graban más, ¿cachai? Y están todos así súper como tensos. Entonces, está ocurriendo como dos filmaciones a la par, ¿cachai? Claro. El relato de esta falsa investigación documental y el relato de estamos haciendo una película que nadie sabe muy bien de qué va, ¿cachai? Y ese cruce como de esos de esos dos proyectos Es bonito porque genera esta obra, ¿cachai? es bonito porque esa grabación, ese documental que ese pseudo documental que se supone que están haciendo, que en teoría es este documental, también sirve como agujero para infiltrar al espectador y al topo. O sea, esa es la ventana que se abre para que tú te podáis meter en la web, para que tú entendáis. Si no está este documental filmándose, tú nunca entras como en un documental, entras en una película de ficción. Pero es chistoso que justamente la ficción de ese documental es la que hace que se abra otra pared, otra ventana de realidad. Y para los personajes que viven ahí en el hogar, también se abre una ventana de realidad de que no es tan raro que llegue un weón ahora y después se vaya, o que, no sé, ¿cachai? Sirve esa ventana, volviendo a los términos espaciales, como para poder, cuando pueden ingresar los transbordadores o para poder despegar, tiene que abrirse una ventana donde la atmósfera es menos densa y para poder salir, si no rebotan las weas. Bueno, ¿Cierto? una anécdota sobre eso. Bueno, la chica cuenta, la directora, cuenta que la casa de ancianos no sabía que había un agente topo metido, infiltrado. La gente de la residencia pensaba que iban a hacer un documental sobre la vida del asilo. Lo del agente topo no lo supieron hasta que tenían la película lista, editada todo, se la mostraron a la gente del asilo y ahí le contaron, oye, ¿saben que nosotros teníamos a este señor que vino con nosotros? Era un detective privado y tuvieron que mostrarle el producto terminado para que entendieran que no era, no sé, para que no hubiese un malentendido, porque si le explicaban sin imágenes, sin la edición, tal vez se iban a perseguir o iba a pasar algo raro. Entonces, igual
bueno, eso es lo divertido de haber indagado un poco en cómo se hizo la película, porque está lleno de esas jugarretas que le aterrizan un poco más, pues le dan más capas a lo que uno está viendo. Por eso me gustaría verla por segunda vez, no alcancé, pero me gustaría verla por segunda vez, porque están esos datos que son importantes igual, creo yo. Como Sí. dato, en Onda Media está la otra película que vi que es La 11, que es la como 11, de... Y en Onda Media es gratuito, cualquiera lado puede llegar y Ujú. ver. Paso el dato, weón, porque Netflix, bueno, váyanse a la mierda. Nos van a Sí, no desmonetizar, estaba weón. pensando Oye, dale el todo dato esto a de tu la nana. ordinaria. ¿Ah? Hay otra cosa que quería decir también sobre... Puta, no sé por qué hoy día amanecí con tanto odio, weón. Pero bueno. El momento de la El- terapia, pero vamos. Claro, sí, no, tiene que ver con la Odio, idea odio, de odio. que tu relato, que tu obra sea un trabajo honesto, hacerte las preguntas justas y mostrar lo que es esencial. Entonces, cuando tú veis un montón de películas, weón, a través de la historia del cine chileno, que para mí ha sido un súper, no sé si es decepcionante, pero sí en respecto a esta manera de actuar súper shakespeariana que tienen todas estas generaciones de actores y todos estos directores que quieren filmar todas las películas que se hacen pensando en ganarse un Oscar esto. Entonces, súper agotador, pues, weón, porque tú veías en una película esta pretensión. Los weones como pretenden, ¿cachai? Que su película trascienda. Como que estáis escribiendo o estáis filmando pensando que en el espectador, weón, sea una weá sublime. Entonces, el trabajo de esta niña, weón, de Michael Verdi, esta directora, es todo lo contrario, es un trabajo honesto. De hecho, es un escritor que a mí me gusta harto, que es como Murakami. Murakami explicaba que él, para encontrar un estilo de escritura, lo primero que hizo fue empezar a escribir en un idioma que a él le costara, este Murakami es japonés, y empezó a escribir todo en inglés, porque el inglés le costaba mucho como lenguaje. Entonces, ¿qué le permitía eso? Le permitía escoger las palabras y tener un lenguaje súper acotado para poder rescatar lo que a él le parecía realmente importante en un relato. Entonces, ese modelo, como ese ejercicio de escribir en inglés, siendo él hablante nativo en japonés, hizo que su estilo fuera súper acotado y adquiriera una estructura que tuviera que ver con un trabajo de honestidad respecto a lo que él quería decir. Y la película es súper honesta. No existe otra pretensión más allá de lo que la directora se plantea como un modelo o una estructura de grabación o de filmar o de hacer una película. Ella tiene una estructura detrás y existe un discurso, el cual es respetado y eso es finalmente lo que se termina mostrando. Los encuadres de cámara también son súper bonitos porque son súper honestos, porque tienen un gran... Yo estoy seguro lo que finalmente terminamos viendo terminan siendo una hora de la cámara ahí esperando que algo pase. Y antes de poner la cámara ahí, la niña debe haber pensado mucho, ¿cachai? Ese encuadre. Entonces, respecto a ese gran trabajo de honestidad que se ve confirmado por muchas capas, que tienen que ver con lo actoral, ¿cachai? Que finalmente, bueno, yo tiraba como talla el sketch del Tengo miedo torero, eso cuando cantan esta canción y me siento mágica, que es una wea así como ya, pues weón, para gozar, pues weón. Ver al pelado ñeco travestido, weón, cantando una wea que no tenía pies ni cabeza para la narratividad. Hay una pretensión weona de hacer algo que tenga que ver con un relato pretencioso, pues, weón. Esta weá no, pues, weón. En todo momento estaba la tentación de hacer una weá como exprimir un poquito más esta weá, hacer esta weá un poquito más lastimera, hacer sentir bien o mal al público. Podría ir aplicado un montón de trucos en la película. Y el weón rehuía de eso rápidamente. Yo me acuerdo de un encuadre de una abuelita que se estaba haciendo caca y tenía como los pantalones a medio subir. Entonces, weón, no había música de fondo, la escena fue cuadro siguiente, weón. Como que no cayó ninguna operatividad de hacer realzar, ¿cachai? Que los abuelitos estaban maltratados ni nada. No, la weá tiene una capa de realidad muy, muy bonita, ¿cachai? Y todas las cosas que están pensadas en la película van en consecuencia de eso. Todo, la actuación, la música, la banda sonora, todo es honesto en la película y se siente así. Beto, ¿Mm? o sea, voy a tratar de elaborar un contrapunto, o sea, si bien estoy de Dale acuerdo nomás, Daniel. en la mayoría de las cosas que dijiste. Pero bueno, por un lado, el tema de la honestidad en una creación
Es interesante, o sea, no creo que tampoco debería ser necesariamente un parámetro para medir lo que funciona o no. Sé que tal vez el resultado, la impresión, puede ser una impresión de honestidad, ¿cachai? Pero sí hay un montón de decisiones que no son fáciles, y qué bueno que hablaste como tal vez de lo más como discutible, más problemático de la película. O sea, que es también que entra en el campo de lo documental, ¿cachai? ¿Hasta qué punto tú te haces cargo de ciertas de ciertas escenas, o sea, exacto, de ciertas experiencias, de ciertas ¿cómo se llama? Acontecimientos que emergen ahí, y tú los transformas en escena, tú los transformas en parte de la narrativa. Entonces, esa escena de la abuelita, o las abuelitas que están ya puta casi terminales, ¿cachai? Ahí hay una crudeza que, que hace de que no hay forma de maquillarla, ¿cachai? Y es muy, y al mismo tiempo sería muy, no sé la palabra honesta, pero sería como muy, muy bajo como hincar ahí el ojo, ¿cachai? Y muy fácil, muy facilista, o sea, porque encuentro que hay cosas que la película igual del todo, a mí, y puede ser como limitación mía, que tienen ciertas como inadecuaciones, ¿cachai? Hay parte de la banda sonora que también de repente en un momento como que trata de ser más juguetona, más tontorrona, ¿cachai? Al principio, como con todo el tema de que está jugando a los agentes, ¿cachai? Pero también te está mostrando fragmentos de realidad súper fuertes, ¿cachai? Súper como... que la vuelven en el fondo, le dan un verismo especial. O sea, cosas que tal vez uno asume dentro de la lógica que ha tenido la experiencia de tener familiares en asilos, o ha vivido con gente mayor, que está el tema del encierro, y está el tema crepuscular, pues, de la muerte, pues, presente. O sea, inevitablemente esto termina, ¿cachai? En la muerte de estas personas. Entonces la película de alguna forma está haciéndote testigo. Pero aquí viene lo más interesante, y dónde está el golpe como del fenómeno de honestidad. De alguna forma te involucra, ya no solo a nivel de espectador. O sea, yo pensaba, no sé si lo hablaba con mi palabra, pero la sensación que te deja dentro de todo, porque en el fondo, si bien no hay mensajes, ¿cachai? No es como el tío Emilio evidenciando, oye, estos pobres viejos están botados como tus propios viejos, ¿cachai? O tu abuelo. De alguna forma te hace terminar como reflexionando, ¿cachai? Si viene un guión sin villanos, ¿cachai? Tal vez el villano en ausencia es el mismo espectador. Se tiene como que de alguna forma hacerse la pregunta, ¿cuál es su posición? La que encarga la investigación. De alguna forma, pero de alguna manera también ese personaje ausente, por proxy, ¿cachai? Termina, de alguna forma te obliga a ti situarte ahí. Si no, sería muy cínico decir como, que es como en el fondo como opera muchas veces la tele, ¿cachai? Estos documentales de abuso es como, pobres viejitos, ¿cachai? O pobres personas, qué malo es el mundo con ellos, o qué malos son X y tales personas. Me interesa como también la posición como incómoda del espectador, a fin de cuentas, ¿cachai? Que o sea, es súper fácil como dar al final de la película, me imagino, dar el comentario bien pensante, pero ¿cómo te haces cargo después de eso? También hay una cosa que te lleva al campo de la vida. En ese sentido lo encontré bien, bien potente, ¿cachai? Sí. La película perfectamente puede haber terminado con un final, entre comillas, como bueno, malo, independiente, pero donde se cierra la película es donde se abre como la pregunta en el campo de lo privado. No sé si ocurrió algo así con ustedes, pero me imagino que parte de la impresión es esa, ¿cachai? A mí me pasó bastante eso. De hecho, por lo mismo me gustó mucho la película. La encontré como una película, bueno, a diferencia de La Mujer Fantástica, realmente la encontré una película necesaria por alguna razón, por cómo te interpela a uno como ¿cómo se llama? El receptor de la película. Y sí, pues mi sensación bien ahuevonada, sí, pues sí, yo ya no ya me bajé el Olimpo, como que me dan ganas de publicar en Facebook, ¿cachai? Así como me dieron ganas de publicar comentarios en Facebook sobre la película, recomendarla,
decirle a mis hermanos que vieran la película, siendo que mis papás los dos son autovalentes, pero están a 2 años, a 2 o 3 años de que sucede algo en el cual haya que hacerse cargo. Sí, pues te interpela, heavy. A mí me pasó eso fuerte y me pareció justo, y digo, me pareció necesaria la película y como que me dieron ganas de difundirla por todos lados, que toda la gente la viera. Bueno, pasó en Facebook, toda la gente está recomendando la película. No, y qué bueno, weón. Yo sinceramente cuando dije que era la mejor película chilena, weón, de hacer más, ahora no se me ocurre ni una, weón, así como mejor que, como experiencia, weón. Es verdad, pues, weón, es cierto. A lo que yo quería, bueno, yo creo que se entendió igual, cuando decía como honestidad, era para hacer el contrapunto de los trabajos que son honestos versus los trabajos que encierran cierta pretensión. La película opera desde lo primero, desde la pretensión, cuando tú tenías objetivo o te planteas una estructura en una pintura o algún trabajo que tenga que ver con un desarrollo artístico, muchas veces por decisiones, qué sé yo, lo que pasa con el Rumpi o con la Mon Laferte, weón, para citar trabajos que se han conversado harto Sí, y para citar podcast anteriores, para claro, para hacer el link, like para que la gente y se subscribe. interese por las cosas que hablábamos anteriormente, está lleno de efectos, ¿cachai? Está lleno de superficialidades que no están sujetos al objetivo, a la estructura que se plantearon desde el inicio de esa obra. Entonces, eso, por eso yo hablé tanto de honestidad versus la pretensión, ¿cachai? Versus los sketches que muchas veces vemos en las películas de cine chileno. Eso, recomendable, bueno, ojalá la vean. No, perdón. Dale, Nico. No, de todas formas, la estructura, insisto, no le hace el quite. No es una investigación de Nat Geo, que las de Nat Geo son más manipuladas todavía, pero volviendo al tema de la recolección de datos, aquí no hay una intención de encontrar algo desde un principio, sino que vais descubriendo, y en la más final, la conclusión tampoco es parte de la pretensión inicial probablemente, sino que es un epílogo de la hipótesis, el final de esta tesis, ¿cierto? Y al mismo tiempo esta idea del villano que tiene muchos recursos que bien, no sé si es semiológico, pero la idea de que la persona que encarga la investigación, la que infiltra este topo, también lo hace con la intención de poder, o sea, es la que nos permite también de nuevo ver. Somos nosotros los que nos interesamos somos los copuchentos que mandamos a este topo allá a ver qué pasa, ¿cachai? Y si queda como villano va a ser al final cuando te das cuenta de otras cosas que no pasan en la película, sino que los personajes son universales porque habla de una condición humana, así como Dostoyevsky, no sé, que es la vejez, que se supone que para allá vamos todos, más allá de situarla en un contexto tan específico como la realidad de algún grupo específico. Volviendo a la Mujer Fantástica, o pensando en los Oscars, está nominado al Oscar, ¿no? Sí. El primero fue... se lo debería ganar, weón. No lo ganó, weón. El primero chileno fue el de Losito, que era esta fantasía, no fantasía, digo como porque es una caricatura, o sea, un dibujo animado, sobre la historia del Chile de la dictadura. Y después tenés La Mujer Fantástica, que es una fantasía también, pensándolo en una ficción, más o menos real, de una condición, de algún súper contingencial, que era el tema de la identidad de género o cosas de ese tipo. Pero esto ya no es nada de eso. Algo mucho más universal, y lo único que podría parecer extraño a otros, que algo que pasó con la nana, que hay muchos públicos de otros países que tal vez no entenderían cuáles son las condiciones en las que viven los abuelos acá en Chile. Que no digo que acá sean únicas, en otros países también pasa algo parecido, más o menos parecido o muy distinto. ¿Qué es lo que la podría hacer extranjera? ¿Qué es lo que podría sorprender a un público que no es tan como nosotros, ¿cierto? Con este contexto. Pero de todas formas es súper universal. Sí. Oye, y perdón que
me gusta que hayas tirado a la nana como contrapunto también. Porque si bien es una obra que apela también a una cierta, me quiero decir realidad, voy a hablar en el lenguaje de la tele, perdón, no voy a tratar de ser más elevado, pero estas como las realidades, ¿cachai? Detrás de las puertas de las casas, ¿cachai? Como que esta idea como de la denuncia, ¿cachai? Esta obra de, inserte nombre acá, de este director, ¿cómo se llama? Ya no me haga editar, pues, Daniel, weón. Inserte nombre aquí. No, pero recuerda que la nana sí tuvo ese impacto porque efectivamente, nuevamente, como que abrió una historia, se trató de hacer cargo de una realidad que también estaba y no estaba ahí. Pues, la realidad de los de abajo, ¿cachai? De estas relaciones equívocas, weón, volviendo al tema con Beto, no sé si estábamos grabando. No estaba grabando. La señora que lo ayuda. No, pero lo que me interesa es que en el fondo ambas, o sea, en el caso de la nana, si bien una película que tiene hartas rarezas, weón, es una película bastante rara, incluso que tiene cosas medio sociopáticas, weón, ahí, que la película como que, o sea, en el fondo, la película no deja respirar tanto la estructura clásica de la obra, ¿me explico? No una película o sea, si la comparamos no entra en eso en lógica, o sea, es más, no sé, es como un cine más psicológico, weón, y súper fuerte, weón, y termina con un final súper, ¿cómo se llama? Sutil, weón, para las bombas que te está tirando, ¿cachai? Pero de alguna forma trata de hacerse cargo de un cierre, ¿cachai? A mí lo que me gustó en contraste a esta película, esta obra, que cierra en el fondo, en términos formales, cierra donde ya no hay más historias. Por eso me gustó también que el Beto hablara como de la novela, ¿cachai? La novela se cierra cuando ya no hay más que contar sobre la historia. O sea, la vida de los personajes puede existir, pero no apela al relato, ¿cachai? Oye, Y me encantó que algo que es muy de Netflix, que igual yo veo hartos documentales en Netflix, que no apeló a ciertas como weas, hierros, ¿cachai? Del género, por decir como, me imagino, se termina la escena, se va a negro y dice como, en Chile en estos días, más de 400.000 abuelitos viven en hogares de menores, y no sé, un WW, salvemos a los viejos, ¿cachai? Claro. No, te permite, ¿cachai? Ese respiro, te permite, ¿cachai? Decir, he estado todo el rato machacándote, weón, pero a fin de cuentas no quiero... El tema no es hacerte pensar de cierta manera, ¿cachai? En esa forma también traiciona el género de alguna manera. El género documental denuncia, ¿cachai? Es que yo no creo que tenga que ver esa estructura. Yo siento que tiene una estructura más parecida a las películas clásicas. No estoy diciendo que sea eso, pero tiene una estructura más clásica a las películas de encierro, de cárcel, de manicomio, el pequeños gestos que ya Sí. no sé si estoy leyendo debajo del agua, pero el nuevo que llega, el que la persona, el primer personaje que se acerca, esta señora que está como ansiosa por casarse, que no entiende nada, ya está disociada, y la otra que trata de arrancarse todo el rato. Y en los últimos momentos también tenéis cuando muere la poesía, que es que el personaje que hace Te pega, sí, po. y cuando se muere la poesía ya Muere la historia. que no hay ninguna fantasía, no hay nada nada de esto es como no podéis romantizar nada de esto. Porque No, hasta no, este personaje se muere. esa discusión, bueno, insisto, esa discusión es muy bonita, esa weá de tratar de clasificar la película en un género y simplemente no podís, pues, weón. O tenéis que darle explicación Sí, para te obliga. poder encasillarla, weón. Esa weá es preciosa, Sí, po. es muy linda. Y ella estamos hablando de una autoría, estamos hablando de un cuerpo de obra como tal. Insisto, lo que no lo he tiene que dicho como 5 o 6 encasillarla. veces, weón, pero puta que fue agradable no ver al pelado ñeco conche tu madre, ni al otro weón que sale siempre, weón. El festival de los mismos weones del cine Ah, chileno. Y ese one como detective, Oh, ese one weón, qué alivio. ¿cómo se llama? Yo me voy a acordar del nombre. Un one que le pegaba a la señora, por lo demás. Por si acaso, saludos. Estamos haciendo podcast denuncia acá. ¿Cómo También se llama ese? un género Todo ambiguo. Postulando a alguien. Yao. ¿Ah? Ramón Yao. Ramón Yao, que podría haber sido el detective culeado que el inspector que contrata al viejito. weón. No, Sí. y bueno, y tengo claridad de cómo lo hubieran hecho los weones, así como, oiga, Oh, qué manera. Sí. Oiga, la nunca abuelita. participaste del partido, weón.
que hablan como así, como achuchados. Yo me acuerdo, se hablan como alguien que conocemos. Oye, nuevamente sí, me encanta el tema que postulamos aquí, que es la ambigüedad, no está entre medio nada, pero eso no es algo que a nosotros se nos ocurrió. La película todo el rato juega en esos códigos. No sé, cosas que le llaman la atención, porque por ejemplo me interesa que el Nico, la facilidad que hiciste de hacer de los personajes también como símbolos, que tiene que ver mucho como la novela rusa, weón, decimonónica. Es muy Dostoyevsky, ¿cachai? La forma que tú te acercas a la obra. En el fondo no son seres particulares con sus quirks, con sus rarezas, sino que las rarezas hablan más de ellos, ¿cachai? Esta abuelita senil que se quiere arrancar, igual habla como de una cierta fuerza, ¿cachai? O esta señora que recuerda y narra poesía, es la poesía, ¿cachai? Entonces, no mueren personas, mueren también ideas. Y esa weá es linda porque no es pábulo, no es exclusiva a las personas, puede que sea exclusivo al género. O sea, el cine o el documental hace que emerjan estas weas, ¿cachai? Qué bonito algo sobre como para complementar lo que decía Nico pues los términos, qué se decide, o sea, cómo se maneja el término del documental, en base a qué. Bueno, en una entrevista la directora hablaba sobre la ONCE y ella tenía una idea bien clara, porque ella firmó durante mucho tiempo a su abuela, que se juntaba con su amiga a tomar la once. Y ¿cómo se llama? Ella sabía que tarde o temprano iba a llegar la muerte. Estamos hablando de gente mayor. Ella lo olfateaba por cómo avanzaban los acontecimientos. Pero ella nunca pensó que iba a ser su abuela. Entonces fue como... ella contaba dentro de la claridad que ella tiene para explicar las cosas, porque a veces es como lo que dice Beto, es tan sincera para hablar que uno cree que está hablando huevadas, pero no, pues es porque no tiene el pecho paloma, no sé cómo explicarlo, bueno, la niña es total. Y ella comentaba sobre la dificultad que a ella le significó que haya sido su abuela la que muriera, una dificultad profesional que tiene que ver también con la academia, por la escuela. Ella dice que no sabía cómo grabar al día siguiente el luto, sin que el luto de ella interfiriera la narración de lo que había hecho todo este tiempo, que no era su ojo, era la construcción que daban las señoras. Entonces ella explica que al final tuvo que adaptarse al duelo que le hacían las amigas a su abuela, y ella con el dolor del alma no poder involucrarse con sus medios, que es su cámara y su película, en el proceso de duelo hacia su abuela que se había muerto. Entonces eso habla acerca del oficio. Hablemos de eso, el oficio de esta cineasta que es impecable, pues tiene claras las cosas. Mira, la 11 a mí también me gustó mucho, weón, pero el Agente Topo, weón, fue una cuestión genial, a mi gusto, a mi manera de hacer. Pero ya en la 11, por ejemplo, ya podemos ver el estilo, weón, o la estructura que ella ocupa para hacer sus películas, weón. Se podría hablar como un antecedente, como un ensayo, weón, porque era súper difícil hacer esa película respecto a un espacio cerrado y tener los tiros de cámaras tan cerrados, ¿cachai? Tenéis que estar encima de la cara, tenéis que tener como mucho encuadre, ¿cachai? Primerísimo primer plano de detalle, ¿cachai? Entonces, por lo tanto, la película, respecto a la fotografía, se vuelve un poquito más monótona y un poquito más pesada que ver. Pero las conversaciones y los diálogos de las señoras, como una radiobiografía de un Chile antiguo, es espectacular también, pues, bueno. Ahí se pierde un poco la parte de película ficción, ¿cierto? Gana un poquito más la documentalidad y lo rico es la ausencia de guión. Creo que un muy buen ensayo la 11, de lo que va a venir después
de las cosas que yo creo que la directora sacó limpio después de hacer la 11, como la necesidad de tener como un agente exterior, ¿cachai? Que devele la realidad de un lugar o que devele ciertas realidades que haga jugar al resto. Pues, en el agente topo pasa eso. El actor protagónico, ¿cachai? El espía, el que hace conversar y hace dialogar al espacio con eso. La 11 no tiene eso. Pues, la 11 solamente es puro documentar lo que pasa al exterior, pero en un caso hay algo que active la realidad de esa viejita, sino tiene que ver con mostrar las realidades de ella nomás, ¿cachai? Los diálogos, por lo tanto un poquito más monótona. Pero en la gente topo yo creo que finalmente sacó limpio un montón de cosas que hizo en los niños, ¿cachai? En la película La 11, que tiene que ver con esto de la necesidad de un agente externo y la necesidad de una propuesta para poder activar lo que ella quiere documentar o lo que quiere hacer como el ejercicio cinematográfico. Entonces, incluso es muy bonito en eso de que el lenguaje se agote muchas veces para poder explicar la película de esta niña. Como que hace falta crear como palabras nuevas o te veis como medio torpe tratando de explicar lo que es, ¿cachai? No, perfecto. Es prácticamente la conversación del inicio sobre Perseverance. Si bien este aparatito lleva las herramientas que nosotros conocemos y solo puede ver lo que nosotros podemos ver, de alguna forma no lo podemos preparar para algo inesperado, o sea, imperceptible, sí podemos esperar podemos percibir algo inesperado. O sea, la recolección de datos, como decía Daniel, también se va cobrando otra fuerza después que es lo que hacéis con estos datos, más allá de ir a buscar lo que estáis esperando encontrar. Claro. Problema nichano eso de esconder una hueá detrás de un arbusto y después sacarla como si hubiera descubierto la verdad. O sea, lo interesante tal vez es recolectar los datos y empezar a analizar, hacer este insight, pero al mismo tiempo también podéis descubrir que el mismo agente externo es que está afectando el medio, es el que hace que aparezcan o se delaten con más facilidad otros fenómenos. Perfecto. Entonces, tal vez no es la realidad, o sea, porque sabéis que tenía un agente externo catalizando los fenómenos, pero es la realidad. Cuando bueno, lo que tú dijiste es muy preciso, porque justamente en la 11, la película que estaba hablando Martín, la película de las abuelitas que se juntan una vez al mes a tomar té, ¿sí? Y la película fueron 5 años de grabación, no tenéis nada que a problema a las viejitas, pues, bueno. Finalmente termina siendo una documentación de todos estos diálogos. Pero finalmente el acelerante, ¿cachai? La mechita que hace falta es justamente eso lo que podéis llegar a descubrir con un agente externo. Lo intempestivo. Para ya unir toda esta urdidumbre, para que no piensen que esta web es puro improvisar, puro freestylear. O tal vez lo es. Todo se trata de lo mismo, todo se trata de lo mismo. Sí, pero estamos todo el rato construyendo eso. Sí, pues, si al final es eso. Francesa, nos vemos Arrancó el profe Beto, puta. Se llenó la chata del Beto, tiene que ir a vaciarla. Para la otra le vamos a poner ¿cómo se llama? La diálisis, weón, el patito. El patito para el profe, weón. Ya. Abrazo, saludos a la familia Beto, weón. Un gusto conocerte. Y nos contó su experiencia con el coronavirus, pues para el próximo capítulo. Para el próximo capítulo. Pero bueno, aunque tengamos que quitarlo, que haga un show. Es como el pico, el coronavirus, weón, en serio es una weá que te tiene. Ya voy a contar un poquito. Ya, dale. Ya. Bueno. Por favor, el dato, ya, parte 2. Bueno, a mí nunca en la vida me había pasado, weón, que yo vi 2 días que tenía el cuerpo cortado y dije, ya. Me voy a arrancar un segundito. Una enfermedad culiar. Me sentía mal, palpico, ya esta weá debe ser un resfriado malo nomás. Bueno, me tiró a la cama, dije, ya, esta weá parece que es terrible, me voy a hacer la Rumini estaba igual. Entonces la Rumini fue a hacerse el examen. Y de un día para otro, weón, ni olfato ni gusto. Oh. Nada, cero, weón. De hecho, en las noches, en una noche como que me hiperventilé porque no sentía olor, weón, a nada. Era como... Oh, qué buena experiencia, weón. O sea, sí, po. Una sensación, y yo respiraba, weón, no me entra oxígeno, weón, no estoy respirando. Entonces, una paranoia culiada y una... Como quedarse ciego, pues, weón. O sea, estáis perdiendo sentido, nuevamente. Sí. Y estáis cognitando, buen término, cognitar, estáis haciendo sentido de una forma limitada o distinta, ¿cachai? Te estáis bloqueando, pues. Claro, y es una weá de que no es que se desaparezca como el olfato un poquito, es que no oliste ni una huevada, no oliste nada, weón.
fui a cambiarle los pañales a mi hija, weón, y se los saqué porque pensé que no había caca, porque no sentía el olor, pues, weón. Y terminó todo cagado, así, porque la saqué así como... ¡Ah! Madre, así como una cascada de caca. Uy, qué buena escena, ¿viste? Y yo no sintiendo el olor a nada, weón. Y era la weá terrible. ¿Cachai? El sentido del gusto también desaparece. Así Sí, como sí. la sal, así como tratando de encontrar algo y nada, weón. Era la locura. Y ahí me di cuenta que Sí. para mí es más importante el olfato. Y dije, bueno, el sentido de gusto me da lo mismo, esa weá la puedo perder, weón. No me Es que importa tanto. están súper relacionados, súper Pero el relacionados. olfato de estar, Yo weón, no en me el ni cocina patio, mal, así que mejor. weón, estar en el patio, sentir el aroma al pasto mojado, weón, al árbol, weón, como que el olfato era una weá así, pero que me volvió loco, weón. Así como yo Sí, es que necesito. te das cuenta de la importancia, al final, volviendo a lo de Martí, que uno cognita, uno recibe toda la experiencia en su conjunto, pues, bueno. Y por eso estas cosas también, estos constructos virtuales son también tan problemáticos, pues, bueno, porque tratan de dar cuenta de la experiencia, pero igual te están dando información súper limitada. ¿Cachai? Se basan en ojo y oreja, y sería. Bueno, yo creo que también depende de cierta, o sea, no quiero hablar de sensibilidad en el sentido de que más sentidos tenía uno que el otro, pero ¿te Afecto. acordás el otro actor que salía al inicio en el cortometraje de Beto, mi amigo Walter, a él lo atropellaron una vez y perdió el olfato durante un año, que fue el año que vivimos en ese departamento. Se ha pegado fuerte ese weón, pues, bueno. Lo atropellaron, pues, y para un año nuevo. Y Pasan igual loca los años nuevos, weón. País yo me culiao. acuerdo, sí, Estos y yo, weones me eran acuerdo muy que, yo me curados. acuerdo que en este tiempo estábamos trabajando con papel de este heliográfico que se revela con amoníaco. Y con este bueno hicimos experimentos. ¿Sentía este olor o no? ¿Sentía o no sentía? Y yo no sentía nada. No sentía, Tiráis nada, te ácido picaba sulfúrico por la ñata. obviamente te pica, pero no sentía el olor a nada. Era tu sonda exploratoria. Sí. Puta, Beto, yo sé que tenéis que hacer, pero estaría Cuídense, bueno ver esos videitos, bueno. Ojalá que la edición lo cuídense, loco. considere. Cuiden a los abuelitos, weón, si una weá me tenía loco la weá. Como ya Oye, salí, sí. ¿Y oye, ¿toda tu familia se pegó la weá? sí, a los niños no les pasó nada, si la weá es con los adultos, weón. Sí, eso. Y eso es lo terrorífico ahora, weón, que los cabros chicos son pura virulencia, pues, Un weón. contagio, sí, po. Y los tienen ahí yendo al colegio. Quieren volver a clase. Yo entiendo que hay otros problemas ahí, de que hay mucha gente que los tienen hacinados y también el Sí. colegio sirve como un escape para tener a los cabros chicos. Una guardería. Una guardería. Otro problema del sistema educacional chileno. Ya, los dejo por hablar del 8M. Ya, hablen de. No, Beto. No puede servir para eso, pero claro, Abrazo. los cabros chicos en el colegio son un problema grave, un problema grave. A los Sí, mayores, terrible. no para los cabros chicos. Sí. Qué bueno no tener hijos.